¿Alguna vez has sentido como la sangre se te congela? No por miedo, sino por rabia contenida. Eso fue exactamente lo que sintió Camila cuando, a tan solo 2 días de su boda, su suegra hizo lo impensable. Apareció en el ensayo vestida exactamente igual que ella. Y no estamos hablando de un color parecido, ni de un diseño parecido. Estamos hablando de una copia descarada, punto por punto, del vestido de novia que Camila había diseñado con sus propias manos. Pero lo que esta suegra narcisista no sabía era que el mismísimo diseñador del vestido estaba ahí, entre los invitados, mirando todo. Y lo mejor, estaba esperando su momento para hablar. Camila Ortega tenía 28 años y llevaba casi la mitad de su vida soñando con ese día. Una boda íntima, llena de colores mexicanos, tradición y, sobre todo, personalidad. Ella era diseñadora de modas, dueña de su propio taller en Querétaro. Independiente, creativa, soñadora. Su vestido no era cualquier vestido. Era una extensión de su alma. Lo bordó a mano. Cada flor tenía un significado. Cada encaje, una historia. Era su orgullo. Su creación. Su regalo para sí misma. Hasta que Leticia apareció. Leticia Ríos. La suegra perfecta. Si perfecta significa tóxica, controladora y absolutamente narcisista. De esas mujeres que creen que el mundo gira alrededor de su apellido y de su hijo, Emiliano. Y Camila, bueno, ella nunca fue suficiente para Leticia. No era de familia adinerada. No tenía un apellido importante. Solo tenía talento. Y eso, para Leticia, era un insulto. Un talento que su hijo adoraba. Y eso, la mataba por dentro. Desde que Emiliano y Camila se comprometieron, Leticia se metió en todo. Que si las flores no eran lo bastante elegantes. Que si los invitados no estaban a su nivel. Camila, con su paciencia de santa, sonreía y respiraba profundo. Pensaba, es la mamá de Emiliano. Solo quiere ayudar. Qué ingenua fue. El día del ensayo general, Camila llegó feliz. El salón ya estaba listo. Las luces colgaban como luciérnagas. Sus amigas la abrazaron, sus padres lloraban de emoción. Todo era perfecto, hasta que escuchó un murmullo. Volteó, y ahí estaba ella. Leticia. Parada en la entrada. Con el mismo peinado. El mismo maquillaje. Y lo peor, el mismo maldito vestido. Camila se quedó sin aire. Por un segundo, pensó que estaba alucinando. Pero no. Era real. Cada detalle. Cada puntada. Cada flor bordada. Igual. Su vestido, el que había diseñado en secreto, el que solo su equipo más cercano había visto, estaba en el cuerpo de su suegra. Y Leticia sonreía. ¿Qué te parece, Camila? Dijo, como si nada. Lo mandé a hacer especialmente para esta ocasión. Espero no te moleste, es tan lindo, ¿verdad? La sala entera enmudeció. Algunas damas de honor voltearon con incomodidad. La mamá de Camila apretó la mano de su esposo. Emiliano, paralizado, no sabía a dónde mirar. Pero Camila, no gritó. No lloró. Solo la miró, y sonrió. Porque lo que Leticia no sabía era que el vestido de Camila tenía una historia muy distinta. Y que esa historia estaba a punto de salir a la luz. Semanas antes, Camila había viajado a la Ciudad de México para participar en un evento de diseñadores emergentes. Ahí, conoció a Martín Alzaga, un diseñador español famosísimo, conocido por vestir celebridades y reinas. Martín se acercó a ella, vio sus bocetos y le dijo: «Tienes un talento brutal, Camila. Quiero ayudarte». Y lo hizo. Martín, de manera anónima, colaboró con ella en el diseño final del vestido. Bordaron juntos en su taller. Rieron. Lloraron. Y él, como gesto de admiración, aceptó venir a su boda, como un invitado más, bajo un nombre falso. Leticia no tenía idea. Ella pensaba que había ganado, que había robado el centro de atención. Pero en realidad, se había metido en una trampa de la que no podría salir. Camila se acercó a su organizador de eventos y le susurró algo al oído. Él asintió y se alejó, tomando su teléfono. Algo iba a cambiar. Y no sería bonito para Leticia. Mientras todos aún procesaban lo que estaban viendo, Camila tomó una copa de vino y se sentó. Observó a Leticia moverse entre los invitados, pavoneándose, creyéndose la estrella. Y pensó: quisiste ser la protagonista. Ahora lo serás. Pero no como esperabas. El reloj avanzaba. Y la tormenta, silenciosa, se acercaba. «Hola».
Si esta historia ya te atrapó, suscríbete ahora al canal Historia Inquebrantable, dale like al video y comenta desde qué país nos estás viendo. Queremos conocerte. Para entender lo que pasó esa noche, hay que retroceder. No al ensayo, no al compromiso, mucho antes. Porque esta historia no empezó con un vestido, ni con una boda. Empezó el día que Emiliano llevó a Camila a casa de su madre por primera vez. Camila siempre fue una mujer fuerte, pero humilde. Nació en una familia de artesanos en San Miguel de Allende, donde aprendió a bordar antes de saber multiplicar. Su madre le enseñó a coser con cariño, y su padre le inculcó disciplina. No tenían lujos, pero tenían algo que Leticia jamás entendería: dignidad. Mientras muchas niñas jugaban con muñecas, Camila recortaba telas viejas y armaba vestidos en miniatura. Desde los 15 años vendía blusas bordadas en los mercados, y a los 22 ya tenía su propio taller. Una mujer hecha por sí misma. Y eso, Leticia nunca se lo perdonó. Leticia Ríos vivía en otra realidad. Casada durante años con un empresario inmobiliario, había construido un mundo donde las apariencias eran todo. La ropa, las fiestas, los apellidos. Su mundo no giraba en torno al amor o al esfuerzo, sino al estatus y al control. Su hijo Emiliano era su joya más preciada. El hombre perfecto, educado en colegios privados, rodeado de oportunidades. Cuando le presentó a Camila, sonrió, pero por dentro, la descartó de inmediato. Camila no vestía de diseñador, no usaba perfume francés, no hablaba con tono fingido. Y sobre todo, no la miraba desde abajo. Desde ese primer día, Leticia supo que no podía dominarla. Y eso, para una mujer como ella, era una amenaza directa. La guerra empezó de forma silenciosa. Pequeños comentarios disfrazados de cortesía. «Qué bonita tu blusita. ¿La compraste en el mercadito? Ojalá Emiliano te ayude a crecer. Sería lindo que tu taller se volviera algo real». Camila nunca respondió. Solo sonreía. No por miedo, sino por estrategia. Ella sabía que la gente como Leticia se ahoga sola en su propio veneno. Pasaron los meses. Emiliano y Camila se comprometieron. Y Leticia, en lugar de protestar, ofreció ayudar. Con la iglesia, el salón, las flores. Todo parecía un gesto de paz. Pero era todo menos eso. Leticia no quería ayudar. Quería controlar. Y cuando supo que Camila haría su propio vestido, su obsesión escaló a otro nivel. Comenzó a hacer visitas casuales al taller. Solo quería saludar, decía, mientras sus ojos recorrían cada rincón. A veces traía regalos, otras veces pretextos. Pero siempre salía con más información de la que debería tener. Camila, intuitiva, comenzó a sospechar. Guardaba los bocetos en una caja con llave. Limitó el acceso al taller. Pero cometió un error. Confió en una de las aprendices más nuevas. Una chica joven, emocionada por trabajar con ella, que sin querer, dejó escapar una imagen del diseño final del vestido. Una foto enviada a alguien. Alguien que terminó reenviándola a Leticia. Y así empezó el robo. Leticia llevó la imagen a una costurera de confianza en la Ciudad de México. Pagó una fortuna para que lo replicara idéntico, con pequeños cambios para despistar, un encaje distinto en la cintura, una manga ligeramente más larga. Nada que pudiera notarse a simple vista, pero lo suficiente para decir no es igual. En su mente, era perfecta. Voy a mostrarle a todos quién manda aquí, pensaba. Si Camila cree que me puede opacar en mi propio evento, está muy equivocada. Mientras tanto, Camila trabajaba en silencio. Cada puntada era un acto de amor, pero también de resistencia. Sabía que Leticia no era de fiar, pero jamás imaginó que llegaría tan lejos. Hasta el ensayo. Cuando la vio entrar con el vestido, todo encajó. El cambio de actitud. Las visitas al taller. La sonrisa falsa. Todo había sido un plan. Pero lo que Leticia no sabía era que Camila ya estaba preparada. Porque mientras Leticia tejía su traición, Camila había tejido una red de aliados silenciosos. Desde el equipo del salón hasta los fotógrafos. Todos sabían lo que pasaba. Y todos estaban esperando la señal. Esa noche, en el ensayo, se encendió la primera chispa. Pero la verdadera explosión aún no comenzaba. Camila sabía que tenía que jugar el juego de Leticia y vencerla en su propio tablero. No con gritos. No con drama. Con elegancia. Con inteligencia. Con estrategia. Y cuando el reloj marcó las 8 de la noche, la primera ficha cayó. Pero esa es otra parte de la historia. Esa noche, el salón estaba iluminado como un sueño.
Luces cálidas colgaban del techo como luciérnagas doradas. La música suave flotaba en el aire, y los meseros pasaban con copas de vino tinto. Todo estaba listo para el ensayo del evento más importante en la vida de Camila. O eso creía ella. Cuando Leticia cruzó la puerta, todo cambió. El sonido ambiental pareció apagarse por un segundo. Una ola de murmullos recorrió la sala. Los rostros de los invitados, antes relajados, se tensaron de inmediato. Algunas amigas de Camila bajaron la mirada. Otras simplemente se quedaron boquiabiertas. Leticia, altiva, caminó lentamente, como si estuviera en una pasarela. El vestido blanco ajustado, con bordados florales idénticos a los que Camila había diseñado. Las mangas caídas, el escote en corazón, el detalle en la espalda, todo era una copia descarada. Y lo peor, ella lo sabía. Caminaba con una sonrisa torcida, sabiendo que todos la miraban. Y creyendo, en su arrogancia, que estaba ganando. Camila no se movió. Sostenía una copa de vino, y su rostro no mostraba ni una grieta. Pero por dentro, un incendio se estaba formando. Leticia se acercó, como si nada. Le acomodó una arruga imaginaria al vestido y dijo, en voz alta para que todos oyeran. Camila querida, me dijeron que este estilo está de moda. ¿Tú qué opinas? Seguro entiendes de eso, ¿no? El silencio fue espeso, incómodo, denso. Todos esperaban una respuesta. Una explosión. Un grito. Una bofetada. Pero no. Camila simplemente respondió con una sonrisa cortante. ¡Qué interesante coincidencia! Y se dio la vuelta. Leticia se quedó de pie por un segundo, desconcertada. Ella quería espectáculo. Quería ver a Camila perder el control. Pero lo único que obtuvo fue indiferencia. Y eso, para una mujer como ella, fue una puñalada. Emiliano, que hasta ese momento no entendía lo que pasaba, se acercó a Camila. «¿Ese vestido es igual al tuyo?», susurró, con los ojos bien abiertos. Camila lo miró. «Es una copia. Pero no te preocupes. Ya empezó el show». Y sí, el show apenas comenzaba. A unos metros, el organizador del evento recibía nuevas instrucciones de Camila. Una ligera modificación al cronograma. Un pequeño homenaje sorpresa antes del brindis. Todo estaba fríamente calculado. Leticia se sentó entre sus amigas, orgullosa. Reía, brindaba, hablaba alto, como si fuera la reina de la noche. Algunas de sus conocidas le preguntaron si había coordinado el atuendo con Camila. Ella fingía humildad, pero no podía ocultar el brillo de malicia en sus ojos. «Es que somos tan parecidas, supongo que tenemos el mismo gusto». «No, Leticia. No es gusto. Es robo». Los minutos pasaban. La cena fue servida. Camila, mientras tanto, caminaba entre los invitados, saludando con calma, como si nada hubiera pasado. Pero cada paso suyo era una declaración. Ella no iba a permitir que la humillaran. No esa noche. No en su boda. Y definitivamente, no sin consecuencias. El equipo de fotografía, cómplice silencioso, ya había tomado varias imágenes de Leticia. Primeros planos. Tomas del vestido. Expresiones. Todo. El material estaba listo. Solo faltaba el momento adecuado. A las 9:15, la música bajó. Las luces se atenuaron. Una pantalla se encendió al fondo del salón. Y una voz anunció. Antes del brindis, queremos compartir con ustedes una breve muestra del proceso de creación del vestido de la novia. Un homenaje al arte, al diseño y al trabajo hecho con el corazón. Leticia parpadeó. Camila levantó su copa. Y la sala entera contuvo la respiración. En la pantalla, aparecieron las primeras imágenes. Bocetos a lápiz firmados con tinta negra. Diseño exclusivo Camila Ortega. Luego, tomas del taller, las manos bordando los detalles florales. Zooms lentos a las telas originales, los patrones únicos, los colores. Y finalmente, una imagen clara, Camila posando con el vestido original. La gente comenzó a murmurar. Leticia dejó de sonreír. Su copa tembló ligeramente. Sus amigas ya no la miraban como antes. Y entonces, apareció él. Martín Alzaga. Sentado discretamente entre los invitados, se levantó con paso firme. Caminó hacia el frente, mientras en la pantalla aparecía su rostro, con la leyenda. Colaboración especial, Martín Alzaga, diseñador invitado. La sala estalló en aplausos. Camila se mantuvo en su lugar, serena. Leticia,
Bajó la mirada. Martín tomó el micrófono. Crear este vestido fue una de las experiencias más significativas de mi carrera. No solo por la belleza de la pieza, sino por la historia detrás. Cada diseño, cada costura, representa la esencia de Camila. Es imposible replicarlo, sin traicionar su alma. Leticia tragó saliva. Martín sonrió. Y si alguien intentara copiarlo, créanme, se notaría. Para el resto de los invitados, ese video fue solo un homenaje. Una bonita manera de mostrar el talento de la novia, un detalle artístico, sentimental. Pero para Leticia fue una declaración de guerra envuelta en seda y encaje. Lo que no sabían, lo que casi nadie sabía, era que el vestido de Camila no solo representaba su boda. Representaba una vida entera de lucha, identidad y sueños postergados. Y ahora, era también una pieza única, co-creada con uno de los diseñadores más admirados de Europa. Pero ese encuentro no fue casualidad. Meses antes, Camila había sido seleccionada para participar en una muestra de diseño emergente en la Ciudad de México. Un evento donde decenas de jóvenes exponían su talento ante figuras clave del mundo de la moda. Ahí fue donde conoció a Martín Alzaga. Él caminaba entre los stands con una mirada crítica, elegante, sin decir mucho. Pero cuando llegó al de Camila, se detuvo. Observó sus bocetos en silencio. Tocó las telas. Y luego, dijo con su acento marcado: ¿Esto lo hiciste tú? Camila, nerviosa, asintió. No es común encontrar a alguien que borda con intención. Tú no coses, tú cuentas historias. Esa frase se le quedó grabada. Pasaron 2 horas conversando. Martín le preguntó todo, sobre su niñez, sus técnicas, sus colores, su familia. Y cuando vio el diseño del vestido que ella quería usar en su boda, se quedó en silencio por unos segundos. Después, sonrió. ¿Puedo ayudarte con esto? Sin crédito, sin cámaras. Solo tú y yo, creando algo que nunca nadie pueda robarte. Camila no entendía por qué un diseñador de su talla querría colaborar con ella. Pero luego supo que Martín había perdido a su hermana en un accidente, justo antes de su boda. Y ayudar a Camila era su forma de sanar. Ver tu pasión me recordó lo que ella sentía. Quiero poner parte de su alma en tu vestido. Y así comenzó la magia. Durante semanas, se reunían en secreto en el taller. Martín le enseñó técnicas europeas antiguas, formas de cortar la tela que hacían que el vestido fluyera como agua. Camila mezcló eso con bordados tradicionales mexicanos, flores que representaban fuerza, vida y protección. El resultado fue una obra de arte viva. Un vestido que no solo embellecía, contaba una historia. Una historia que Leticia nunca iba a entender, y mucho menos, a robar. Pero lo que pocos sabían era que Martín tenía una condición. No quiero que nadie sepa que estoy involucrado, hasta que tú lo decidas. Quiero que el mérito sea tuyo. Pero si algún día alguien intenta apropiarse de esto, entonces sí, déjame hablar. Y ese día, llegó. Cuando Leticia apareció con su imitación, fue Martín quien se acercó primero a Camila. Le tocó el hombro y le dijo: ¿Quieres que lo diga ahora, o esperamos a que todos terminen su vino? Camila sonrió. Espérame 10 minutos. Quiero que se queme lento. Durante el video, mientras los invitados se emocionaban con las imágenes del proceso creativo, Martín observaba a Leticia. Su expresión cambiaba poco a poco. Del orgullo, al desconcierto. Del desconcierto, al enojo. Y del enojo, al miedo. Porque ahí, frente a todos, quedaba en evidencia lo que ella había hecho. No solo copiar un vestido, sino intentar borrar el esfuerzo, la historia, la identidad de una mujer a la que siempre quiso pisotear. Cuando Martín subió al escenario y habló, no alzó la voz. No necesitó gritar. Cada palabra que decía era como una aguja fina entrando en el orgullo inflado de Leticia. Hay vestidos que puedes replicar, cortes que puedes imitar. Pero hay cosas que no se copian, la intención, el alma, la esencia. Y en ese momento, el salón entero entendió. No era solo una suegra entrometida. Era una mujer narcisista, celosa, que no soportaba ver a otra brillar sin que ella fuera el centro. Leticia se removía en su asiento, con el rostro tenso. Sus amigas ya no la miraban con admiración, sino con incomodidad. Emiliano, de pie junto a Camila, apretaba la mandíbula, dolido. Camila mantenía la calma. Pero por dentro, sabía que la historia apenas comenzaba. Esa noche no fue solo el ensayo de una boda. Fue el inicio de una redención, de una caída,
y de una verdad que ya nadie podría esconder. Porque el vestido ya no era solo una prenda. Era una prueba. Un arma. Y también, una promesa de justicia elegante. El silencio después del video fue más fuerte que cualquier aplauso. Y no porque no mereciera una ovación, sino porque todos estaban procesando lo que acababan de ver. Lo que acababan de entender. El vestido que Leticia usaba no era una inspiración. No era una casualidad. Era una copia burda, descarada, ofensiva. Y ella, sentada con esa cara de piedra, ya no tenía dónde esconderse. Martín Alzaga bajó del escenario y regresó a su asiento como si nada. Camila alzó su copa con una sonrisa elegante y brindó con sus amigas. Nadie dijo una palabra. Pero todos sabían que algo se había roto. Y lo que se rompió fue la máscara de Leticia. Leticia intentó reaccionar, pero no encontró el tono. Se acomodó el cabello, carraspeó, y con una voz fingida dijo: «Qué coincidencia tan extraña, ¿verdad?». Una de sus amigas evitó mirarla. Otra le contestó con un seco: «Sí, rarísimo». Y entonces, lo perdió. Se levantó de la silla tan rápido que tiró su servilleta al piso. Caminó directo hacia Camila, con los ojos encendidos, la boca apretada. La gente se hizo a un lado como si un huracán viniera directo hacia ellos. Leticia se paró frente a Camila y le soltó: «¿Qué clase de circo es este? ¿Estás insinuando que yo te robé tu diseño? ¿De verdad crees que me rebajaría a eso?». Camila no se levantó. Seguía sentada, tranquila, con la mirada fija en ella. «Yo no insinúo nada, Leticia. El video lo dice todo. Y si no lo entendiste, puedo ponerlo otra vez». Algunos contuvieron la risa. Otros ni siquiera fingieron. Leticia subió el tono: «Esto es una falta de respeto. Yo solo quise vestir algo bonito para el ensayo. No tenía idea de que tu vestidito de pueblo iba a ser tan especial». Ahí sí, Camila se puso de pie. Pero no gritó. No lloró. No se descompuso. La miró directo a los ojos, como quien mira a una serpiente y sabe que no le teme. «Tu problema, Leticia, es que siempre pensaste que podías controlarlo todo. Que podías controlarme a mí. Pero no puedes. Nunca pudiste. Y lo que hiciste hoy no fue solo un intento de humillarme. Fue una confesión. La confesión de que, por más que te duela, nunca vas a poder ser yo». Leticia abrió la boca, pero no dijo nada. Emiliano, que había estado al fondo, finalmente se acercó. Miró a su madre con una mezcla de decepción y tristeza. «¿De verdad hiciste esto, mamá? ¿De verdad te pusiste el vestido de mi futura esposa?». Leticia giró hacia él como si esperara defensa. «Es un vestido. Un vestido. ¿Qué tanto escándalo por una tela? La están haciendo quedar como la víctima». Emiliano no necesitó decir mucho. Solo una frase: «No es la primera vez que haces esto. Pero sí va a ser la última». Leticia retrocedió medio paso. La herida no venía del vestido, venía del hijo. Los invitados comenzaron a moverse lentamente. Algunos regresaron a sus mesas. Otros simplemente salieron a tomar aire. La tensión seguía flotando en el ambiente, pero algo se había equilibrado. Por primera vez, Leticia había perdido el control. Camila se giró hacia Emiliano y le tomó la mano. «¿Estás bien?», le preguntó en voz baja. Él solo asintió. «No sé cómo sigues tan tranquila después de todo esto». Ella sonrió con dulzura. «Porque esto no fue para mí. Fue para ella. Para que entienda que no puede pisotear a quien quiera sin consecuencias. Y porque sé que lo peor que le puedes hacer a una narcisista es exponerla frente a todos». Leticia regresó a su lugar. Pero ya no era la misma. Ya no hablaba. Ya no reía. Sus amigas murmuraban, algunas con incomodidad, otras con burla disfrazada. Era la reina, destronada. Durante el resto del ensayo, Camila fue la figura central. Todos se le acercaban a felicitarla. Por el vestido, sí. Pero también por la elegancia, por el temple, por no caer en el drama barato. Porque supo hacer justicia, sin mancharse las manos. Y Leticia tuvo que quedarse ahí, sentada, viendo cómo el mundo ya no giraba a su alrededor. ¿Dolió? Sí. Pero también sanó. Porque esa noche, Camila no solo recuperó su vestido, recuperó su espacio, su voz y su poder. Y aunque el ensayo había terminado, la boda aún estaba por venir. Y con ella, una última carta por jugar. El sol salió como si lo supiera. Ni una nube, ni una brisa fuera de lugar.
Era el tipo de mañana que parece diseñada para una postal, o para cerrar una historia con la dignidad que merece. El día de la boda había llegado. Camila se levantó temprano, más tranquila de lo que cualquiera esperaría. No tenía nervios, ni miedo, ni rabia acumulada. Solo tenía claridad. Después de lo ocurrido en el ensayo, cualquiera pensaría que la tensión sería insoportable, que la relación con Leticia estaría completamente rota. Y lo estaba. Pero Camila no pensaba permitir que eso arruinara el día más importante de su vida. Porque si algo había aprendido era que las batallas más inteligentes no se ganan con gritos, se ganan con elegancia. Las damas de honor llegaron al cuarto con café, flores y abrazos. Camila sonreía. Su vestido, el original, el real, el único, colgaba como una obra de arte frente al ventanal. Martín Alzaga se había encargado personalmente de hacerle los últimos ajustes, como quien afina una sinfonía justo antes del concierto. Y esa sinfonía estaba por comenzar. Mientras tanto, del otro lado del hotel, Leticia se preparaba también. Pero no era la misma mujer de siempre. Estaba más callada, más seria. Apenas hablaba con su asistente, y evitaba a los familiares que antes la rodeaban como satélites. Sabía que no era bienvenida. Y aunque no lo decía, le ardía por dentro. Emiliano había dejado claro que quería paz ese día. Por respeto a Camila, mamá. Por respeto a mí. Hoy no es tu show. Y Leticia, por primera vez, tuvo que aceptar que no tendría el control. La ceremonia fue en un jardín rodeado de bugambilias. Una alfombra blanca cruzaba el césped. Las sillas estaban decoradas con listones en tonos tierra y oro, y el altar, cubierto de flores silvestres, parecía flotar bajo la luz del mediodía. Los invitados se pusieron de pie cuando la música comenzó. Y entonces, apareció Camila. El silencio fue total. Su vestido, ahora completado con detalles que no se habían mostrado antes, brillaba con una vida propia. Las flores bordadas reflejaban luz en cada paso. Los encajes parecían danzar con el viento. Pero más allá del diseño, era ella quien deslumbraba. Camila caminaba con firmeza. No como una princesa, sino como una reina que había recuperado su trono. Leticia, sentada en la primera fila, no pudo evitar mirar. Y lo que vio, fue exactamente lo que más temía. Una mujer plena, segura, amada. Todo lo que ella fingía ser. Camila lo era de verdad. Cuando Camila llegó al altar, tomó la mano de Emiliano. Ambos se miraron como si todo lo demás se desvaneciera. El sacerdote comenzó la ceremonia, pero para muchos, el momento más impactante ya había pasado. Leticia permaneció en silencio. No interrumpió. No se levantó. Pero tampoco aplaudió al final. Simplemente, se desvaneció entre la multitud. Durante la recepción, mientras todos brindaban y celebraban, hubo un instante más. Una última jugada. Sutil. Silenciosa. Pero letal. Camila se acercó a la mesa principal con una caja pequeña, decorada con listones de lino. Se la entregó a Leticia frente a 3 familiares que la acompañaban. Ella, confundida, la abrió. Dentro, había una nota escrita a mano que decía: "Este fue el encaje original que descarté del vestido. Pensé que podría gustarte más que una copia". Leticia cerró la caja sin decir una palabra. Y por primera vez, no tuvo respuesta. Camila se fue sin mirar atrás. La pista de baile la esperaba. La vida también. Esa noche, bailó hasta que los pies le dolieron. Rió hasta que le tembló el pecho. Y amó, como solo se ama cuando sabes que ya no le debes nada a nadie. El vestido sobrevivió. Su dignidad también. Y Leticia, bueno, Leticia aprendió por las malas que no puedes quitarle brillo a alguien que nació para brillar sola. El lunes después de la boda, en los grupos de WhatsApp de las señoras de alta sociedad de Querétaro, ardía el chisme. No hubo silencio. No hubo compasión. Solo una palabra que se repetía en cada mensaje, como una sentencia. Leticia. Y no en tono de admiración. No como la mujer elegante de antes, sino como la ridícula que copió el vestido de su nuera, se expuso sola y fue humillada frente a todos. Algunas la defendían, tímidamente. Seguramente fue una coincidencia. Pero bastaba con que alguien reenviara el video del ensayo, o una foto del momento exacto en que Martín Alzaga hablaba en voz baja pero firme, para que el silencio aplastara cualquier intento de defensa. Leticia, que siempre había vivido de las apariencias, ahora era la comidilla de los desayunos. La mujer que antes era temida por sus críticas, ahora era burlada por su desesperación por robar atención. Y lo peor es que no podía hacer nada.
porque si hablaba, la hundía más. Y si se callaba, también. La caída era inevitable. Y fue larga. Dejó de asistir a eventos. Canceló 2 almuerzos y una cena importante. En redes sociales, pasó de publicar sus blogs diarios a compartir solo frases bíblicas pasivo-agresivas como Dios conoce la verdad de los corazones, o cuando las hienas atacan, es porque temen a la leona. Pero nadie mordió el anzuelo. La veían como era. Una mujer que no sabía perder. Mientras tanto, Camila vivía su luna de miel en Chiapas, recorriendo pueblos mágicos y comiendo pan dulce con café de olla en terrazas con vista a la montaña. Pero más allá de la paz de esos días, había algo más profundo. Respeto ganado. No solo por lo que había soportado, sino por cómo lo había manejado. Cuando regresó, su taller tenía flores esperando. No de Emiliano, no. De clientas. De colegas. De mujeres que la habían visto en silencio soportar la humillación pública y convertirla en arte. Una de las tarjetas decía: gracias por recordarnos que la clase no se compra. Se teje. Otra decía: tu vestido fue hermoso, pero lo más hermoso fue tu entereza. Eres inspiración. Y lo fue. En pocas semanas, Camila fue invitada a dar una charla en una universidad de diseño. Después, la buscaron de una revista local para una entrevista sobre la moda como herramienta de expresión y dignidad. La historia del vestido, del escándalo, y de su manera de enfrentarlo se volvió viral. Pero no como chisme barato, sino como ejemplo. Hasta Martín Alzaga, desde España, escribió un post en sus redes. En un mundo donde muchos copian por inseguridad, hay quienes crean desde el alma. Camila es una de ellas. Y aunque ella no buscaba fama, la fama la encontró. Pero no como celebridad, sino como referente de una nueva generación de mujeres que no gritan para ser escuchadas, pero cuando hablan, dejan eco. Y Leticia, encerrada en su casa, viendo cómo todo ese reconocimiento crecía sin poder hacer nada, ardía por dentro. Porque su plan había fracasado. Su intento de apagar una luz la había convertido en el mejor reflector para esa misma luz. Y ahora, incluso quienes antes la aplaudían, se alejaban poco a poco. No por miedo, sino por vergüenza ajena. Una noche, Leticia intentó volver a uno de sus círculos sociales. Fue a un cóctel benéfico en el club donde solía ser la reina. Se puso su mejor vestido, su perfume más caro. Pero cuando llegó, las sonrisas eran falsas. Las miradas, esquivas. Los saludos, forzados. Y cuando alguien, entre copas, se atrevió a hacer un comentario al oído de otra mujer, lo suficiente alto como para que Leticia escuchara, todo colapsó. ¿Traerá algo copiado esta vez? Leticia se fue antes del postre. Y así, sin escándalos nuevos, sin más ataques, se fue quedando sola. No por castigo ajeno, sino por las consecuencias de su propia soberbia. Mientras tanto, Camila bordaba en su taller. A veces con música. A veces en silencio. Pero siempre con la certeza de que la justicia verdadera no se grita, se cose a mano. Ese respeto que Leticia quiso arrebatarle. Hoy, la rodeaba. No como escudo, sino como una segunda piel. Y aunque la historia parecía haber llegado a su fin, aún faltaba una última puntada. Justo cuando parecía que todo había terminado. La vida, como buena narradora, tenía una última carta escondida. Fue un lunes cualquiera. Camila estaba revisando los catálogos de telas en su taller cuando Emiliano llegó con una expresión rara. No estaba molesto, pero tampoco tranquilo. Tenía esa mirada que se tiene cuando uno descubre algo que no sabe si compartir o guardar. Camila lo notó de inmediato. ¿Qué pasa?, preguntó, dejando a un lado los catálogos. Él se sentó frente a ella, respiró profundo y soltó. Encontré algo en la casa de mi mamá. Y creo que necesitas verlo. Al día siguiente, fueron juntos. Leticia no estaba. Había viajado a Guadalajara con la excusa de reconectar con su espiritualidad. Pero Emiliano, que tenía llave, había ido a recoger unos documentos personales. Lo que encontró fue una caja de madera en el closet del cuarto de visitas. Dentro, había papeles, fotografías antiguas, recortes de revistas, y una carpeta de piel desgastada con bordes dorados. Cuando la abrieron, vieron algo que los congeló. Eran los bocetos del vestido de Camila. Los originales. Con su firma. Con su trazo. Pero con una fecha de escaneo anterior al día del ensayo. ¿Cómo los consiguió?, preguntó Camila, con la voz temblorosa. Esto nunca salió del taller. Nadie tenía acceso, excepto yo,
y mis 2 aprendices. Y ahí, una idea le atravesó la mente como un rayo. Sofía. Sofía era una chica joven, de familia humilde, que Camila había aceptado en su taller por recomendación de una antigua profesora. Callada, obediente, buena con la aguja, pero demasiado curiosa. Camila nunca había dudado de ella, pero al revisar los registros de acceso al correo del taller, encontró lo que temía. Una cuenta desconocida, conectada solo por unos minutos, en un día en que ella había salido a una reunión. El archivo escaneado fue abierto, descargado y reenviado. El destinatario: leticia.rios1959@correo.mx. Y ahí estaba el giro. Leticia no solo había copiado el vestido, había infiltrado su taller, se había aprovechado de la confianza de Camila, y había manipulado a alguien para obtener lo que quería. Era más que una traición. Era una estrategia digna de una mente obsesionada con el control. Emiliano se sintió enfermo. Esto ya no es solo vergonzoso. Es enfermizo. ¿Hasta dónde iba a llegar? Camila, en silencio, cerró la carpeta y la colocó de vuelta en la caja. No lloró. No gritó. Solo dijo. Entonces no era suficiente robar el diseño. Quería robar la creación desde el origen. Por primera vez, Emiliano entendía el nivel de toxicidad que su madre cargaba. Y por primera vez, estaba dispuesto a enfrentarla sin reservas. 2 días después, Leticia regresó del viaje. Y encontró una carta en su buzón. No estaba firmada por Camila. Ni por Emiliano. Estaba firmada por una abogada. Era una notificación. Camila estaba considerando acciones legales por uso indebido de propiedad intelectual. Y si no se retractaba públicamente, la demanda procedería. Leticia explotó. Llamó a Emiliano furiosa. ¿Cómo se atreven? ¿Después de todo lo que hice por ustedes? Pero Emiliano ya no era el mismo. Lo que hiciste fue espiar, manipular y robar. No hay defensa para eso, mamá. Y colgó. Leticia, desesperada, trató de contactar a Sofía. Pero la aprendiz también había recibido una carta. No una demanda, pero sí una advertencia. Si colaboraba con la investigación, se consideraría una testigo y no cómplice. Tenía 48 horas para decidir. Sofía respondió con un mensaje corto. Fui presionada. Me arrepiento. Estoy dispuesta a cooperar. Y ahí fue cuando todo se volcó. Porque en su declaración, Sofía reveló algo que nadie esperaba. Leticia no solo quería copiar el vestido. Quería publicarlo como parte de una nueva línea de diseño que supuestamente lanzaría con otra diseñadora en CDMX. Una línea de vestidos inspirados en las raíces mexicanas, con su nombre al frente. Y sí, el vestido de Camila iba a ser la pieza central. Era una apropiación completa. No era capricho. Era plan. Negocio. Ambición. Camila se quedó helada. No sabía si reír o llorar. Pero lo único que dijo fue: entonces, quería robar mi historia. Y eso, era más grave que cualquier tela. La línea entre la paciencia y la justicia es delgada. Y Camila la cruzó sin levantar la voz. Sin perder el control. Sin dejar de ser ella. Porque cuando descubres que alguien no solo quiso humillarte, sino borrar tu identidad para lucrar con ella, ya no se trata solo de orgullo. Se trata de integridad. Y eso, se defiende. Después de recibir la declaración de Sofía y los documentos que Emiliano encontró, Camila se reunió con su abogada. La decisión estaba tomada. La demanda iba. Pero no como venganza barata, sino como ejemplo. Como lección. Se presentó una denuncia formal por apropiación indebida de propiedad intelectual, violación de derechos de autor y uso fraudulento de imagen y diseño artístico. Todo documentado. Todo legal. Todo real. Y la noticia, como era de esperarse, explotó. Una revista digital de moda local, donde Camila había dado una entrevista semanas antes, recibió un comunicado anónimo. Contenía pruebas, fechas, capturas de pantalla y la historia completa. Una joven diseñadora queretana denuncia intento de plagio de su obra por parte de su suegra, decía el titular. Porque sí. Emiliano también tomó una decisión. Después de todo lo que salió a la luz, no pudo seguir callando. No pudo seguir el juego. Y con dolor, pero con respeto, le dijo a Camila: te amo. Pero no puedo seguir cargando con lo que hizo mi madre. Esto no es justo para ti, ni para mí. Se separaron en buenos términos. Sin odio. Sin rencor.
pero con la certeza de que había cosas que ni el amor podía sostener si no había justicia primero. Y Camila entendió. No lo odiaba. Le dolió, sí, pero también sintió alivio. Porque ahora sí, podía cerrar el ciclo. Libre. Con la frente en alto. El reportaje fue compartido más de 10.000 veces en redes sociales. Influencers de moda, diseñadores, activistas y hasta figuras públicas comenzaron a hablar del caso. Camila fue invitada a hablar en foros, en podcast, en conferencias. No para hablar mal de Leticia, sino para hablar de algo más grande. La violencia silenciosa del narcisismo disfrazado de buen gusto. Leticia, por su parte, intentó callar la historia. Contrató un abogado. Pagó a medios para bajar las notas. Amenazó con contrademandas. Pero ya era tarde. Cuando intentó presentar su colección de vestidos inspirados en la tradición mexicana, el evento fue cancelado. La otra diseñadora que la acompañaría se deslindó públicamente. Nadie quería asociarse con ella. Y lo que era peor, ahora tenía nombre en la industria. La suegra plagiadora. Camila no celebró en voz alta. No hizo videos virales. No se burló. Porque su victoria era de otro tipo. Era silenciosa, pero visible. Un día, recibió un mensaje inesperado. Era de Martín Alzaga. Lo hiciste bien. Mejor que muchos diseñadores con décadas en el medio. Lista para tu primer desfile en Madrid. Y así, mientras Leticia se escondía en su casa, Camila preparaba maletas. Pero antes de irse, hizo una última cosa. Una última jugada. No por rencor. Por arte. En su cuenta de redes, publicó una foto del vestido original, con esta leyenda. Pueden copiar la forma, pero jamás el fondo. El alma no se falsifica. Cerró la publicación con una flor bordada. La misma flor que su madre le enseñó a hacer cuando era niña. La misma que llevaba el vestido. La misma que Leticia jamás pudo entender. Y así, sin escándalo, sin drama, Camila desapareció del ojo local para volar alto. Con respeto. Con voz. Con historia. Porque sí, la justicia se puede servir fría. Pero cuando se sirve con clase, es inolvidable. A veces, la justicia no llega como un relámpago. No explota. No grita. Solo cae, lenta, firme, y cuando lo hace, no hay refugio. Pasaron 6 meses desde aquel día en que Camila publicó la foto de su vestido con esa frase que caló como cuchillo. El alma no se falsifica. Y desde entonces, todo cambió. En Madrid, Camila presentó su primera colección en una pasarela pequeña, pero llena de ojos importantes. Su propuesta era única. Fusionar técnicas tradicionales mexicanas con cortes modernos y estructuras minimalistas. Su historia ya la conocían. Pero cuando vieron su talento con sus propios ojos, nadie más volvió a dudar. Fue invitada a colaborar con marcas europeas de slow fashion. Participó en paneles sobre diseño ético. Y lo más importante, abrió una fundación en México para apoyar a jóvenes artesanas que, como ella, soñaban con contar sus historias con hilo y aguja. Camila ya no era la mujer a la que quisieron humillar. Era la mujer que convirtió esa humillación en plataforma. Vivía en un pequeño departamento en el barrio de Malasaña, rodeada de telas, plantas y libros. Sus días eran tranquilos. Sus noches, creativas. Y aunque había dolor en su pasado, ya no dolía. Ahora, simplemente, le pertenecía. Emiliano, por su parte, volvió a México con el corazón dividido. Sabía que había tomado una decisión correcta al separarse, pero eso no lo hizo fácil. Se enfocó en su trabajo, y poco a poco, reconstruyó su vida. A veces hablaban. Mensajes cortos. Respetuosos. Un felicidades por tu pasarela. Un me alegra saber de ti. Sin reproches. Sin finales forzados. Porque ambos sabían que algunas historias no necesitan un cierre romántico para ser valiosas. ¿Y Leticia? Leticia desapareció de la vida pública por completo. Vendió su casa grande. Se mudó a un lugar más discreto. Ya no asistía a eventos, ya no organizaba cenas. Quienes fueron sus amigas poco a poco la olvidaron. Y las pocas que quedaban, solo la recordaban con una mezcla de lástima y escándalo. Intentó limpiar su imagen un par de veces. Incluso pensó en escribir un artículo explicando su versión de la historia. Pero nadie quiso publicarlo. La gente no olvida cuando alguien intenta borrar el trabajo de otra persona solo por no soportar que brille más que tú. A veces salía a caminar sola, con lentes oscuros, mirando al piso.
Pasaba frente a tiendas donde exhibían creaciones inspiradas en las de Camila. Y no decía nada, porque ya no tenía voz en esa historia. Lo irónico es que su nombre seguía vivo, pero no como ella quería. Ahora era ejemplo en charlas sobre abuso emocional, manipulación y narcisismo familiar. Era un caso de estudio. Un aviso. Camila nunca mencionó su nombre públicamente. Nunca dijo mi suegra Leticia Ríos. Nunca la exhibió con odio. Porque entendió algo poderoso. Quien se entierra solo no necesita que lo empujen. El mundo se encargó de recordar quién fue quién. Quién creó. Quién copió. Quién floreció. Y quién se marchitó. La boda quedó como una historia famosa en ciertos círculos sociales. Una anécdota casi de leyenda. Pero entre quienes conocían la verdad, no era un chisme. Era una lección. Y si alguien preguntaba qué fue de esa novia que enfrentó a su suegra copiándole el vestido, la respuesta era simple. Camila está bien. Más que bien. Porque cuando te vistes con dignidad, el mundo te queda hecho a la medida. Y así, la historia cerró. Sin gritos. Sin castigos de novela. Solo con la verdad. Donde siempre debió estar. A la vista de todos. El tiempo, como la costura, tiene su propio ritmo. No se apresura. No se detiene. Solo avanza. Punto tras punto, rematando heridas invisibles con hilos que nadie ve, pero todos sienten. Un año después de todo, Camila volvió a México. Pero no como antes. Ya no era solo una diseñadora emergente. Era una creadora reconocida, una voz respetada en la industria, y para muchas, un ejemplo silencioso de fortaleza. Regresó por una razón especial. Su madre cumplía 60 años. Y aunque su mundo ahora estaba del otro lado del Atlántico, su raíz seguía aquí, en su tierra, en sus calles, en esas manos que le enseñaron a bordar antes de que pudiera escribir su nombre. La fiesta fue sencilla. Un jardín en San Miguel. Café de olla. Pan dulce. Y muchas risas. Camila llegó con un regalo. No una joya. No un vestido. Sino algo más íntimo. Una pequeña caja de madera tallada, envuelta con una cinta de manta cruda. Dentro, un pedazo de tela bordada a mano con una sola flor. La misma flor que aparecía en su vestido. La misma que bordó junto a su madre cuando era niña. La misma que Leticia jamás pudo imitar. Esto lo hicimos tú y yo hace años, le dijo Camila. Lo guardé, lo llevé conmigo a Madrid, y lo volví a bordar, como símbolo de todo lo que me diste sin saberlo. Su madre lloró. No dijo mucho. Solo la abrazó fuerte. Porque hay cosas que no necesitan explicación. Esa noche, mientras las luces colgaban sobre el patio y el aroma a canela llenaba el aire, Camila se sentó con una libreta. Miró el cielo estrellado y empezó a escribir. No un diario. No una carta. Sino algo más profundo. Una lista de cosas que había aprendido. 1. El silencio también es respuesta. 2. Lo que te arrebatan, puedes volver a construir, pero más fuerte. 3. Nunca subestimes el poder de la elegancia como forma de defensa. 4. Si alguien intenta opacarte, no respondas con sombra. Responde con más luz. 5. No necesitas que todos crean en ti. Basta con que tú no dejes de hacerlo. Cerró la libreta, respiró hondo, y sonrió. Porque no necesitaba más. No necesitaba aprobación. Ni disculpas tardías. Ni venganza. La verdadera victoria era esa. Estar en paz. Saber que, al final, la verdad se impone. No con gritos, sino con constancia. Y aunque Leticia no volvió a aparecer, ni en eventos, ni en redes, ni en sus pensamientos, Camila entendía que su presencia ya no era necesaria. Porque a veces, el mayor castigo es quedar fuera de la historia. Ese vestido, el que generó todo, ahora estaba guardado en una vitrina de cristal en su nuevo estudio de diseño en Madrid. No para presumir, sino para recordar. Una pequeña placa al pie del vestido decía: primero intentaron que me avergonzara de mis raíces. Después, intentaron robármelas. Pero yo elegí bordarlas más fuerte. Y esa elección fue su legado. No todo el mundo sabe coser. Pero todos, tenemos algo que remendar. Una herida, una historia, un recuerdo que duele. Y tal vez, si tejemos con amor, con paciencia, con verdad, esas costuras no solo sanen, sino que nos hagan más hermosos. Porque al final, lo que nos rompe no nos define. Lo que elegimos hacer con esas piezas, sí. Y Camila eligió bordarlas. Una por una. Hasta reconstruirse. Hasta brillar.
hasta ser imposible de copiar. Después de escuchar esta historia, tómate un segundo. Respira profundo. Cierra los ojos. Y pregúntate, ¿qué habrías hecho tú en el lugar de Camila? ¿Habrías enfrentado a Leticia en el ensayo con rabia? ¿Habrías cancelado la boda? ¿Te habrías quebrado ante la traición? ¿O tal vez, habrías guardado silencio para planear una venganza más inteligente? Porque esta historia no es solo de un vestido copiado. Es la historia de cómo muchas personas, en silencio, han tenido que ver cómo alguien intenta arrebatarles lo que más aman. Su esfuerzo, su voz, su historia. Y a veces, ese alguien no es un enemigo cualquiera. A veces es un familiar, una amistad, una pareja, alguien que debería cuidarte, y en lugar de eso, te quiere apagar. Lo que hizo Camila no fue solo defender un diseño. Fue defender su identidad, su trabajo, su derecho a brillar. Sin gritar, sin humillarse, sin convertirse en lo que más odiaba. Y eso, no cualquiera lo hace. En un mundo donde nos enseñan a competir, a ser los más fuertes, los más rápidos, los más vistosos. Camila eligió otro camino, el de la integridad. Porque cuando alguien te ataca con arrogancia, responder con la misma moneda solo alimenta el juego. Pero cuando respondes con inteligencia, con estrategia, con temple, ahí es donde el juego termina. Ahí es donde tú ganas. Ahora dime tú, ¿has tenido a una Leticia en tu vida? ¿Alguien que te ha querido ver caer solo porque no soporta verte de pie? ¿Alguien que ha intentado imitarte, robarte, traicionarte en nombre del amor o de la familia? Tal vez fue una suegra, una jefa, una amiga, o incluso una voz dentro de ti diciéndote que no eres suficiente. Esta historia es para ti, para que recuerdes que sí eres suficiente, que tu valor no depende de la aprobación de otros, que tu luz no necesita permiso para brillar, y que nadie, absolutamente nadie, tiene derecho a quitarte lo que has creado con tus propias manos. Porque lo que se hace con el alma no se puede falsificar. Ahora quiero saber de ti. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Qué parte te tocó el corazón? ¿Qué lección te llevas que podría cambiar la forma en que enfrentas la vida? Déjamelo en los comentarios. Sí, tú. No lo pienses mucho. Solo escribe lo que te dejó esta historia. Lo que nunca quieres olvidar. Y si alguna vez te han hecho sentir menos, escribe aquí. Mi historia también merece ser contada. Porque sí, la tuya también. Y aquí, en este espacio, tienes voz, tienes comunidad y tienes fuerza. Antes de cerrar este video, si algo dentro de ti se movió, si una parte tuya sanó, si abriste los ojos ante algo que no habías querido ver, te pido 3 cosas muy sencillas. 1. Dale like a este video. Eso nos ayuda a llegar a más personas que quizás hoy están viviendo su propia historia de Camila y aún no lo saben. 2. Suscríbete al canal. Aquí no solo contamos historias. Aquí te recordamos que no estás sola. Que no estás solo. Y que la verdad, cuando se dice con el corazón, puede cambiarlo todo. Y 3. Comparte este video con alguien que lo necesite. Tal vez una amiga, una hermana, una colega, o incluso alguien que aún no se ha dado cuenta de que es Leticia y necesita un espejo. La historia terminó, pero el aprendizaje apenas comienza. Porque como dijo Camila, lo que nos rompe no nos define. Lo que elegimos hacer con esas piezas, sí. Gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Con otra historia real, emocionante y, sobre todo, transformadora. Y recuerda, aquí, tus cicatrices también cuentan.